Aquí ven las craniectomías que se hicieron en Paracas, que es el primer centro neuroquirúrgico del mundo. Tiene aproximadamente más de 2000 años de antigüedad, y esa es la tercera técnica, la técnica de trépano de ebanistería se llama. El ACV isquémico en emergencia, vamos a hacer una recopilación. Yo soy fundador de la unidad de neurocirugía pediátrica del Rebagliati, profesor de San Marcos. En algún momento fui director del Hospital Rebagliati. Soy miembro de 2 academias y soy pionero de la neuroendoscopía en Perú y América Latina desde el año 84. He escrito algunos libros. El último es el libro de quien fotografió a Daniel Alcides Carrión. Escribí el libro de neurocirugía pediátrica, que es el único texto que tenemos en Perú y que sirve como documento de información para las universidades nacionales. El problema que vamos a ver tiene relación directa con el sistema vascular cerebral. La isquemia y las hemorragias cerebrales están ligados a este sistema, donde ustedes tienen el polígono de Willis acá a la derecha. Este es el famoso polígono de Willis, que es un mecanismo defensivo del cerebro. Acá están las cerebrales anteriores, las cerebrales medias, y acá atrás las cerebrales posteriores. Esta es la arteria basilar que irriga el tronco cerebral. Acá tienen el tubérculo mamilar, donde nace el vago o neumogástrico, el décimo nervio, que allí es la central termoeléctrica del Mantaro, porque ahí nace ese nervio que va al estómago, al corazón, a los intestinos, en ese sitio. El quiasma óptico está acá. Del ojo viene de la retina la estimulación y luego pasa a la parte occipital, aquí a la cisura calcarina. Acá se vuelve la imagen, y las imágenes que uno ve a la derecha vienen por esta vía. La imagen del borde derecho viene por esta vía y luego pasan al cerebro del lado ipsilateral. La función neurológica también tiene que ver con los neurotransmisores. Hay 22 neurotransmisores en el cerebro y uno de ellos, el que falla mucho, es la dopamina. La gente mayor de 60 años ya tienen déficit de dopamina porque disminuye la población de neuronas y las neuronas fabrican los neurotransmisores. Entonces, cuando el paciente se vuelve senil o tiene hipertensión arterial, hace isquemia, y cuando hace isquemia pierde neuronas. Unas se mueren y otras se debilitan, y el trabajo de las neuronas, cuando baja, falta la dopamina. Y cuando falta la dopamina, la gente se comienza a agachar, camina jorobadita, caminan a petit pas, o sea, comienzan a tener la distancia de caminata cada vez más corta, hasta que llegan a hacer pasitos cortitos por falta de dopamina. También tienen incontinencia urinaria, tienen olvidos frecuentes, tienen inestabilidad izquierda-derecha, y bien frecuente que los viejitos se estén cayendo, y se caen porque les falta la dopamina. Pero la dopamina es un problema secundario a la falla de la regulación cerebrovascular. Aquí la regulación cerebrovascular tiene que ver con la presión arterial y tiene que ver con el flujo sanguíneo cerebral. Esta presión arterial, cuando es muy alta, hace lo que vamos a ver ahora, el reflejo de Baylis, y cuando es muy baja, también produce hipoperfusión cerebral. Los extremos, la presión alta y la baja, no le conviene al cerebro. El cerebro trabaja bien con presión sistólica 130 y diastólica por debajo de 100. Entonces el cerebro necesita una presión 120, 130 como promedio para mantener una gradiente de presión que haga funcionar bien las neuronas. El flujo sanguíneo cerebral tiene relación directa con la presión arterial. Vamos a ver cómo el flujo disminuye cuando la presión arterial sube. Esta regulación cerebrovascular tiene que ver con el oxígeno, la cerebrometabólica, y con la glucosa y con el sodio. Entonces, cuando hablamos nosotros de la función cerebral,
tenemos que chequear bien que el paciente o la persona tenga una buena oxigenación. En todo caso, usamos la oximetría. Les ponemos en el dedo el oxímetro y tenemos que saber que la concentración de oxígeno es por encima de 90. La glucosa es importante saber. Los traumatizados de cráneo tienen ya hiperglicemia. Entonces sabemos que ya tienen hiperglicemia y no se nos ocurre darle destroza al 33%, no es necesario. Ya están en hiperglicemia, con un cloruro de sodio 9 por mil suficiente. Y el sodio es importante. Vamos a ver cómo el coma tiene que ver con la baja de sodio. La disminución de sodio produce primero la desorientación, pero puede la hiponatremia llevar al coma. Esta regulación cerebrovascular tiene que ver con las carótidas. Ustedes saben que tenemos un par de carótidas. Carótida es un término griego que viene de la cariátide. Cariátide son las mujeres que tienen dos brazos arriba y son estatuas de mármol que soportan el dintel de la puerta. Entonces en Roma o en Grecia se hacían mujeres delante de las puertas así confeccionadas de mármol, y las mujeres están con sus dos manos soportando un dintel, y a cada lado de la puerta había una cariátide. Y cuando los anatomistas encontraron estas dos arterias, dijeron, estas parecen dos mujeres que soportan el cerebro, el dintel. Y entonces de cariátide vino la palabra carótida. Estas carótidas tienen dimensión, longitud, diámetro, y son de un tejido elástico. Son como, si mencionamos, son como las panties, ¿no? Si hablamos dos carótidas, las dos panties, ¿no? O sea, izquierda, derecha, tienen elasticidad, se acomodan de acuerdo a la presión que tiene por dentro. Estas carótidas, cuando la presión arterial aumenta, se produce un reflejo, el reflejo de Baylis. Este reflejo hace que la carótida súbitamente reduce su diámetro y entonces se enlentece el flujo, porque al cerrar la luz el flujo sanguíneo va a disminuir y consiguientemente disminuir la irrigación cerebral. El tiempo de flujo arterial carotidio desde el cuello hacia el cerebro, a la corteza cerebral, a la sustancia gris, en hombres es 8 segundos y en mujeres 10 segundos. ¿Por qué? Porque las mujeres tienen las carótidas un poquito más angostas o más delgadas que el varón. El diámetro del diámetro carotidio es un poquito menor. La carótida izquierda es de mayor calibre que la derecha. Entonces eso también favorece a que las embolias que salen del corazón, ¿a dónde va a preferir irse? No se va a ir a donde la carótida está más pequeña, sino se va a donde la carótida está más de mayor calibre, donde el flujo sanguíneo es mayor, y entonces el trombo sale del corazón y se va rapidito hacia el lado izquierdo. Entonces es bien frecuente ver las trombosis en el lado izquierdo, más que en el lado derecho. La explicación anatómica es que la carótida del lado izquierdo es más gruesita. Acá también tenemos el problema del sistema venoso. Toda la irrigación venosa que viene de la parte frontal va de adelante hacia atrás, entonces recoge la sangre. Acá tenemos 12 venas grandes a cada lado, a cada hemisferio. Tenemos las venas septales, las venas basales, la vena del vaso recto o la vena de Galeno, la vena de vaso recto. Entonces cuando la sangre se concentra acá, sale por detrás del peñasco, hace un huequito acá delante del peñasco y sale hacia abajo. Esta es la vena yugular. La vena yugular izquierda, la vena yugular derecha. Ese es para el flujo venoso. La yugular derecha recibe más caudal que la izquierda. O sea, en la mnemotécnica es la carótida izquierda tiene más caudal que la derecha, y al revés, la yugular derecha tiene más drenaje venoso que la izquierda. El cerebro derecho tiene 2/3 de flujo, mientras el izquierdo tiene 1/3 de flujo del sistema venoso.
La cara tiene 6% de todas las venas de la cabeza, lo que significa que el 94% del sistema venoso pertenece al cerebro. En las emergencias tenemos el ACV, isquémico, y el hemorrágico. ¿Cuál es más frecuente? El isquémico, 70%. El isquémico, generalmente el paciente está despierto. En cambio, en el hemorrágico está con compromiso del sensorio. O está estuporoso o ya está en coma. El ACV es la primera causa de muerte en el mundo. El accidente cerebrovascular isquémico es más frecuente tenerlo con un déficit neurológico leve a moderado, porque el paciente está necesariamente despierto. El ataque isquémico transitorio llamado TIA, Transitory Ischemic Attack, es la traducción del inglés TIA. Cuando vean el TIA es en inglés TIA, transitorio isquemia ataque, ¿no? Se presenta por súbita hipertensión arterial. Generalmente hay una cefalea intensa y hay que esperar un ACV isquémico cuando esto se viene asociando a un déficit adicional al dolor de cabeza. La hipertensión arterial es una sumación de eventos. Dice, lo que pasa es que estuvo ansioso. Sí, pues, pero tomó desayuno con 5 plátanos y tomó desayuno pan con queso y se tomó su vaso de cerveza. Entonces la presión arterial sube porque hay de por medio la tiramina, y la tiramina se encuentra en el plátano, en el queso y en la cerveza. La peor bebida del mundo es la cerveza, porque tiene tiramina, y eso es lo que más consume la gente por la propaganda. O sea, es la publicidad que le ha hecho creer a la gente de que la cerveza tiene poco alcohol y la gente se toma la cerveza. Y los hospitales llenecitos de pacientes con hemorragia cerebral, y en cuidados intensivos cuando uno pregunta, ¿y usted antes de venir qué cosa tomó? Yo cerveza, Pilsen, Cristal, la cusqueña, y es una colección de pacientes cerveceros en los cuidados intensivos, y ahí han hecho la hipertensión arterial. Una vez al consultorio entró una abogada que me dice, doctor, tengo mareos y necesito que usted me vea. Y bueno, le digo, vaya al consultorio. Tengo urgencia, doctor, porque estoy tan mareada que no puedo poner tengo que instalar a las 11 de la mañana la mesa de la PCM, o sea, la presidencia del Consejo de Ministros. Y la espero en el consultorio, y cuando ella abre la puerta le digo, doctora, usted ha comido 5 plátanos. Y entonces la doctora se siente y me dice, doctor Morales, ¿usted sabe leer la mente? No, le digo, ¿por qué? Porque sí me comí 5 plátanos en lugar de mi desayuno habitual, ¿no? Y era que tenía presión 175, ¿no? Y eso le produjo los mareos. Cuando vean plátano mosqueado, coman un hito nomás. El ACV hemorrágico es más frecuente con lesión neurológica grave y con stroke. Stroke significa colapso, caída súbita, el famoso desmayo entre comillas. El paciente se cae y hace la ACV hemorrágico. La apoplejía, ataque o stroke es una súbita hipertensión arterial, cefalea intensa y el paciente pierde el conocimiento. Cuando sucede esa triada, hay que pensar en ACV hemorrágico. El ACV isquémico hay factores de riesgo. Para tener isquemia, muchos dicen, es de fábrica el sistema vascular. De fábrica, ¿quiénes tienen arterias bien delgaditas? Los chinitos. Bien facilito que los chinos tengan el ACV isquémico. Y los que heredan el gen chino. Yo estoy haciendo una investigación cómo se ha venido el gen chino a Perú. Y me estoy dando con una sorpresa importante. Ustedes pueden cruzar sus manos y saber cuál es el hemisferio dominante. Si cruzan las manos ahorita, crucen sus manos y vean cuál de los pulgares está montando al otro. Entonces algunos dicen el pulgar izquierdo monta al otro, el otro dice pulgar izquierdo, usted pulgar derecho, usted pulgar izquierdo, ¿no? Los que tienen pulgar izquierdo son zurdos congénitos. El que tiene pulgar izquierdo zurdo congénito y dice, yo escribo con la derecha. Sí, pues a los 11 meses la tía, la abuelita lo ha enseñado en 5 días a comer con la otra mano, con la derecha.
y se llama dextro converso, zurdo contrariado. Nota máxima en el examen 16. Para que saquen 20, tienen que hacer lo que ahorita les voy a enseñar. Van a agarrar un lápiz, cuaderno Palmer, y todo el mes me escriben letras del abecedario con la mano izquierda, con esa mano dormida. Y empiezan el primer día a hacer letra A en toda la hoja Palmer, mañana le toca toda la hoja Palmer la letra B grande, B chiquita, y el día 22 la Z grande, Z chiquita. Así practiquen todo el mes con la mano izquierda, y ese mes se cepillan los dientes con la mano izquierda, se peinan con la mano izquierda. La raya del pelo es en el lado derecho, como ella, porque ella es zurda, pero no se ha dado cuenta. Escribe con la derecha, pero se peina de zurda. ¿Por qué? Su lado izquierdo, ¿no es cierto? Ella se peina como diestra. Pero usted es zurda o diestra. Zurda, entonces tiene que hacer la raya al otro lado y jalar el pelo con la mano izquierda este mes. Y este mes comen con la mano izquierda. Y hacen la correa, no se le pone para la izquierda, sino la zurda coloca la correa para allá. Entonces tienen que cambiar la correa, los zapatos pasadores, todo con la izquierda un mes. Y se convierten al siguiente mes ambidextros. Ahí recuperan la función cerebral porque tienen dormido el cerebro que tiene 12 voltios y están trabajando ahorita con el cerebro de 8. Pero si se convierten en ambidextros es 12 más 8, 20. Entonces nota 20. En el examen que van a rendir ustedes ahora van a sacar nota 20 si se hacen bilaterales. Bueno, las personas últimamente están agarrando el lapicero, agarramos así, pero otros agarran con 2 dedos y otros agarran la cuchara, el tenedor con 2 dedos, ¿no? Este gen chino de 2 dedos, porque con 2 dedos se agarran los palitos, es un gen traído del sudeste asiático, de Japón, de Corea, de China. Juanita de Ampato de Cusco, cuando le llevaron a Arequipa, le han hecho el ADN y es de Corea. Y en Sacsayhuamán, cuando ustedes ven las piedras, porque hay mucha gente que pasa por donde están las piedras, pero nadie observa. Las piedras tienen la cantuta. Todas esas piedras de Sacsayhuamán tienen cantuta. Y hay piedras que tienen inscripción, y esa inscripción está en coreano. O sea, esas inscripciones así, los coreanos hacen palitos izquierda-derecha, igualito es la escritura de Cusco. Entonces en Cusco hay un gen coreano y los ojitos coreanos, todo coreano. Y nuestra población recibió a los primeros visitantes del otro lado en Paracas. Y la tecnología, la cultura cuncacucho tiene huacos con gente jaladita. Huancavelica lleno de gente con ojito jalado. Y a la selva han migrado mucha gente con ojito jalado. Y cuando escriben y comen con 2 dedos, ¿no? Levanten la mano, ¿cuántos comen con 2 dedos encima del cubierto? ¿Cuántos? 1, 2. ¿Usted también? Come así con 2 dedos el cubierto, agarra con 2 dedos el cubierto, el lapicero, también, ¿no? Los que agarran con 2 dedos, hay un gen chino metido en el cuerpo de las personas que están comiendo con 2 dedos. Y entonces cuidado, porque en el gen chino se viene también el sistema cerebral con arterias delgaditas, finitas, o sea, tienen cabello de ángel arriba en el cerebro. Los otros tienen el fideo pues corriente y común, ¿no? Pero cabello de ángel, los chinitos, y los que tienen el gen así. Entonces van facilito cuidados intensivos porque tienen la tendencia familiar. Cuando se dice tendencia familiar es que la estructura cerebral tiene vasos muy adelgazados. Me faltaba mencionar acá, las lesiones de ACV es más frecuente pues en la gente adulta. Sin embargo, en nuestras unidades de cuidados de pequeños, yo fundé el servicio de neurocirugía pediátrica. Allí hemos operado ya más o menos 6,000 niños. De ellos hemos operado de 4 años a 12 años niños con hemorragia cerebral. O sea que también hay una población pequeña de niños que tempranamente hacen ACV hemorrágico.
Antes teníamos que abrirles la cabeza para operar y los niños estaban en cuidados intensivos 10 días, 12 días. El año 99 introdujimos una técnica nueva que es el microcateterismo. Compramos catéteres, les ponemos desde la arteria femoral, entramos con el catéter a la malformación arteriovenosa, ponemos metacrilato, sacamos el catéter, al día siguiente el niño está en 24 horas en cuidados intensivos y al otro día el niño está fuera de recuperación con su mamá tomando su leche, ¿no? Entonces el niño está lúcido, despierto y no tiene la cabeza parchada. Entonces hemos mejorado la técnica, hemos operado ya más o menos 42 niños con la técnica del microcateterismo desde el año 99. Es una técnica nueva que empezamos a hacer 5 años antes que empezaran los adultos. Después les enseñamos a los adultos el procedimiento del microcateterismo para las hemorragias cerebrales, para el ACV hemorrágico. El año 84 yo hice la primera endoscopía en Perú, endoscopía cerebral. Y 8 años después, los argentinos, los brasileros, los chilenos, los panameños, los colombianos, en Perú hemos empezado la endoscopía cerebral 8 años antes que todos los otros países. Y cuando yo iba al Congreso Internacional de Buenos Aires o al de Brasil, llevaba casos de casuística de endoscopía cerebral y todos los neurocirujanos abrían los ojos y me decían, ¿tú con qué lo has hecho, no? Y los dije, yo les hice la endoscopía con coledoscopio y les hice la endoscopía con uroscopio, o sea, usando materiales diferentes para el cerebro, porque no habían fabricado todavía endoscopios para cerebro, endoscopios de 8 milímetros o menos, de 6, de 4. Entonces yo me agencié el endoscopio y lo preparamos, lo habilitamos y lo usamos para el cerebro. Y la primera cirugía duró pues 15 minutos. Entramos a un endoscopio para sacar un catéter que se había soltado de una derivación ventrículo-peritoneal y el rescate duró 15 minutos. Cuando me preguntaron por qué han suspendido la operación, le dije, no hemos suspendido, lo hemos operado a ese niño y lo hemos operado en 15 minutos por el mismo lugar donde había estado entrando su válvula Pudens. Bueno, hemos hecho aportes allí y en las TIAs o los ACVs hemorrágicos o isquémicos, el factor de riesgo es la edad. Y sin embargo les explicaba que también hay en niños. El tabaco produce vasoconstricción, entonces el tabaquismo reduce el diámetro de las arterias y las mujeres embarazadas, al reducir el diámetro arterial por el tabaco, por la nicotina, tienen bebés chiquitos porque la irrigación placentaria se disminuyó. Entonces los bebés pequeños, los prematuritos, muchos de ellos también tienen relación con el tabaco, no solamente con la desnutrición. El sedentarismo y el alcoholismo también favorecen el ACV. El alcoholismo especialmente, ahí debí poner en vez de alcoholismo el cervecismo, ¿no? O sea, la cerveza, ¿no? Porque yo les aconsejo que tomen vino y del vino el tinto. Y hacen como los curas de la parroquia. Yo no he visto ningún cura de la parroquia en cuidados intensivos. No hacen ACV, ni el isquémico ni el hemorrágico, están recontra protegidos. Ustedes dicen, doctor, ¿y ustedes han operado pacientes de ICA? De repente uno, pero después de ICA no llega nadie. Y los de ICA viven 120 años a punta de vino, toman desayuno con vino. La hipertensión arterial tiene que ver mucho con el estrés ciudadano, mucho estrés, la preocupación. Eso se llama distrés, o sea, hay dos tipos de estrés. El eutrés, que es el estrés bueno, cuando ustedes van a dar un examen es el estrés bueno, se llama eutrés. Y distrés es cuando ya lo desaprueban, ¿no? O sea, ahí entran, se apenan, se les baja la presión, todo, ¿no? Otro problema es la fibrilación arterial, auricular. Cuando el corazón falla, empieza a hacer trombos. Entonces los trombos salen del segmento arteriovenoso, del segmento auriculoventricular, y ahí tenemos las válvulas, las famosas válvulas. La válvula aórtica puede hacer embolia, y un émbolo puede viajar por la arteria al cerebro,
Y ya les dije, más facilito por el lado izquierdo que por el lado derecho. Es como el río Amazonas. Si hay un río grande como el Amazonas y hay un chiquito y ponen una balsa, esa balsa ¿por dónde se va a ir? ¿Se va a ir por el chiquito o por el grande? Se va por el grande, por el río grande, por el que jala más volumen. Igualito es el émbolo. La dislipidemia, allí se dice, las arterias son como los tubos donde uno pasa gasolina. El flujo es bueno, pero si paso petróleo, el flujo es malo, va a ser más lento, el cerebro paga pato. Entonces, ¿qué hay que hacer? Verificar la bioquímica sanguínea, los triglicéridos, los lípidos, el colesterol, el ácido úrico, los ácidos grasos. Entonces, pacientes gordos que comen mucha grasa, el domingo pan con chicharrón, entonces mucho panetón, entonces son pacientes que hacen mucha carga lipídica y pueden tener isquemia cerebral mucho más fácilmente que el que no hace ese tipo de dieta. Entonces, mucho cuidado con la comida. El 25 o 24, ¿qué vamos a comer? ¿Chanchito o vamos a comer pavo? Chanchito. ¿Por qué? El pavo tiene, en el récord de grasa de carne, el pavo es el primer lugar. ¿Ya? O sea, el récord de grasa es el pavo. Le sigue la res. O sea, tampoco hay que comer res. Más abajo está el pollito, más abajo el pescado y más abajo el chanchito. Porque el chanchito, la carne, tiene afuera la grasa, o sea, el chicharrón. Y ustedes cuando agarran la carne no tiene grasa. No tiene grasa. Lo peligroso está en la res y lo más peligroso en el pavo. Y a la gente le venden el pavo y la gente pisa palito y compra pavo. Compran pavo, hacen cola incluso. Ya, entonces hay que cuidarse. Y otro dato importante que vamos a ver es cómo nos engañaron las transnacionales con el dosaje de los lípidos y los colesteroles. Les voy a enseñar eso ahorita. Nos han engañado y nos siguen engañando y hay que darse cuenta. Entonces, la apoplejía o la isquemia, la incidencia es más o menos 60 por cada 100.000 habitantes y la duración es de 10 minutos a 2 horas para los recuperables. Hay TIAs o isquemias que son graves evolutivas, que el paciente tiene 3-4 días el problema del déficit, las hemiparesias, hemiplegias. Sí puede tener déficit importante el paciente y estar entre confuso o estuporoso, pero nunca llega al comatoso, el isquémico. En cambio el hemorrágico sí. Ya dijimos, el reflejo de Baylis es la disminución del flujo sanguíneo, ¿no? Nos han vendido un contrabando. No creo que sea de Cicat eso. Los síntomas neurológicos focales son de inicio brusco. Cuando dice el paciente, tengo presión alta y se me adormece la mano, y es un signo de alarma. O tengo presión alta y se adormece mi cara, alarma. O sea, neurológicamente hay que pensar en isquemia, porque el paciente tiene presión alta y algún signo chiquito en su medio cuerpo, del cerebro izquierdo, su medio cuerpo derecho, algo en pierna, en brazo, algún dato adicional, porque si solamente le dice tengo presión alta y me duele la cabeza, solamente es alta, pues, pero si se le agrega otro síntoma, peligroso, ¿no? Entonces, acá tenemos el ACV isquémico relacionado a la bioquímica. Si dice por el tubo pasa petróleo, ¿qué pasa? Acá tenemos, por ejemplo, el colesterol. En rojito, ustedes van a ver acá lo que las transnacionales han conseguido. Nos han regalado este parámetro de control. Entonces, en los exámenes de laboratorio, nos envían la cifra comparativa. Dice, usted tiene colesterol 240 o 250, ¿no? Y entonces el paciente dice, tengo más de 190, ¿no? Porque su parámetro comparativo es ese de acá, ¿no? Entonces cuando dice, tiene 240, el paciente se asusta porque en el laboratorio le ponen con letra roja o número rojo y enseguida Lipitor o atorvastatina, ¿no? Y entonces el paciente compra y toma.
¿Eso a qué responde? Las transnacionales dijeron, oye, estamos vendiendo poca atorvastatina, ¿qué hacemos? Hay pocos pacientes. Pero les podemos dar a los sanos también que compren, a los que están sanos. ¿Y cómo hacemos? Les mandamos el parámetro número 1 de la fila 1. Y ese parámetro es para los muchachos de 20 años, de 0 a 19. Entonces con este parámetro nos miden a todos y a los que tenemos 50 también. Y cuando yo tengo 50 o más, mi 260 o 250 es normal, ¿no es cierto? Porque tengo hasta 270, normal. Y cuando yo tengo 250 o 240, estoy dentro de la normalidad. Lo que pasa es que en el laboratorio no me han preguntado la edad. Porque si me preguntan la edad y le digo yo tengo 60, entonces me usan este parámetro. Y me dicen 260, doctor Morales, está usted normalazo, ¿no? Pero no, a mí me dicen que estoy enfermo. Y me hacen tomar el medicamento teniendo comparación con este parámetro que son de los muchachos de 20. ¿Es grave eso o no? Grave. Yo me encuentro con, de cada 10 pacientes que tienen laboratorio, 9 están tomando atorvastatina. Y son gente de 60 años, 70 años tomando atorvastatina. Yo le digo, ¿usted por qué toma? Usted está normal. Doctor, es que tengo 250, tengo 260 de colesterol, tengo alto. Y están dentro del normal. Eso es lo grave. Esa es casi una denuncia de cómo las transnacionales a los hospitales y a las clínicas les han mandado solamente la primera columna, cuando debieron mandar la primera, la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta, pues. ¿No es cierto? Ya saben. Ya. Tómenle foto. Tómenle foto, aprovechen, porque eso así nomás no lo van a encontrar. Y nos engañan. Ya. A lo personal, yo tengo el colesterol a 250 y estoy tomando atorvastatina, tengo más de 50 años. ¿Es correcto entonces la...? Tiene que suspender, porque usted es tomando atorvastatina persona normal. O sea, es como, sí, pues no hay una comparación, ¿no? O sea, si me dicen usted podría tener usted reumatismo y me te hacen tomar naproxeno todos los días para no tener el reumatismo, me engañan. Y no me has hecho pues una evaluación reumatológica, no tengo una evaluación de resonancia, no tengo mi dosaje de calcio, no tengo dosaje de magnesio, entonces me ponen el letrero y sí me hacen tomar fármaco. Hay pacientes, yo encontré una señorita que me dijo, doctor, vengo para un control, y ¿usted qué tiene? Tengo epilepsia. Tiene epilepsia, ¿qué está tomando? Estoy tomando 2 anticonvulsivantes, la fenitoína y el valproico. Así le digo, ¿y desde cuándo? Desde que tengo 11 años de edad. Pero me han dicho que usted me puede hacer un buen control, me han recomendado. A ver, vamos a empezar. A los 11 años de edad, ¿dónde estaba usted? ¿En el colegio? Sí, estaba en el colegio. Y en el colegio tuvo la crisis. Sí, en el colegio he tenido, doctor, un ataque. ¿Un ataque? ¿Cómo? A ver, cuénteme. Yo estaba parado el 28 de julio y estaba así, bajo el sol, y después me caí. O sea, se desmayó. Sí, doctor, y me llevaron al tópico. Llamaron a mi mamá y le dijeron, su hijita ha tenido ataque. Entonces me llevaron donde el doctor. Y el doctor le dijo, parece que ha tenido una crisis comicial. Fenitoína. Pasaron los años, otro doctor, yo tengo crisis comicial. Ah, ya, entonces tienes crisis convulsiva. Pasaron los años, otro doctor, ¿tú qué tienes? Yo tengo crisis convulsiva. Ah, ya, entonces tienes epilepsia. Pasaron los años, llegan donde mí y yo les digo, a ver, usted sabe lo que ha pasado, usted ha tenido lipotimia por hipotensión arterial. Usted le ha bajado la presión y usted en ningún momento ha tenido la epilepsia. Ni el ataque, ni la crisis comicial, ni la crisis convulsiva, ni la epilepsia. Retire fármaco, ¿no? Ya tenía casi 15 años tomando anticonvulsivante, gastando plata y gastando físico, ¿no? O sea, usted toma atorvastatina, gasta plata y gasta físico, porque no necesita, pues.
Ya. También hemos visto accidente cerebrovascular isquémico en tronco cerebral, o sea, la isquemia del tronco. Cuando se lesiona el tronco cerebral que está más arriba de la médula espinal, es porque la circulación de la arteria vertebral falló. Hay dos arterias, a la izquierda y a la derecha del cuerpo vertebral, entonces ingresa la arteria vertebral, se forma la arteria basilar que les presenté en el primer slide, y esa arteria basilar tiene ramitos hacia el tronco cerebral. Un chinito llegó con visión doble, porque cuando entra el chinito al consultorio, yo ya digo, este viene con isquemia cerebral. Chinito, así, Lao Chin, ¿no? Ese va a tener isquemia. Me dijo, doctor, vengo porque tengo visión doble. Entonces lo examino y sí, pues tiene visión doble, hay diplopia. Hay paresia de pares craneales, tiene isquemia de tronco. Le ha fallado la las vertebrales por hipertensión arterial, le ha subido la presión y las vertebrales disminuye el flujo, y al disminuir el flujo para mala suerte del chinito, donde tiene la arteria bien delgadita, ¿no? O sea, cabello de ángel, y justo en el tronco cerebral. Entonces le digo, usted va a empezar a tomar ahorita mismo la aspirina. Después voy a hablar de ustedes cómo es la aspirina. Toma la aspirina y a las 48 horas me dice el chinito, doctor, ya veo bien, ya se me ha arreglado la diplopia, o sea, yo mejoré la microcirculación del tronco cerebral. Un niño vino con pérdida de curvatura e inversión. Este niño estaba en primer año de secundaria, tenía la inversión cervical, un poquito más acá. Esta línea que ustedes ven es la línea Morales-Landeo. Este es un aporte a la neuroradiología. En los libros no existe esa línea. Yo inventé esa línea para que cuando dicen pérdida de la curvatura, me dicen pérdida del 100%. Y cuando tienen una distancia de la vértebra 4, aquí 1 milímetro, es pérdida del 90%, porque normal es 10 milímetros. Entonces esta línea ayuda al diagnóstico cuantitativo de la pérdida, porque si no trazan esta línea, ningún radiólogo les va a dar la cifra cuantitativa, les van a decir leve pérdida de la lordosis o de la curvatura, y cuando ustedes mejoran un poquito, les van a decir leve pérdida, o sea, siguen diciendo leve. En cambio nosotros decimos acá, usted tiene una pérdida, no tiene 10, tiene 9, o tiene 5, o tiene 2. Cuando se hace el control y ese 2 se convierte en 4, le decimos que mejoró, ¿no? Cuantitativamente. Entonces ese niño con curvatura aquí aumentada para atrás, este es -4, acá es +10, pero -4 quiere decir inversión. Y la mamá me lo trae al niño porque este chico, antes de que le hiciera la radiografía, el dato clínico es que llega al consultorio y me dicen, doctor, mi hijito está raro, ya terminó julio, me trae su libreta, todo rojo, está en primer año de secundaria, todos los cursos 04, 06, 05, todos los cursos, no hay ningún 11. ¿Y sabe qué, doctor? Mi hijo es medalla de oro de primaria, nota 20, medalla de oro de primaria, y así no es mi hijo, lo he traído para que usted me lo arregle, ¿no? Después que le hice los exámenes, le digo, ¿sabes, señora? Vamos a hacer una radiografía funcional de cuello, de columna cervical. Doctor Morales, ¿y no le va a hacer resonancia al cerebro? No. ¿Y tomografía al cerebro? Tampoco. ¿Y electroencefalograma? Tampoco. ¿Qué le va a hacer usted? Radiografía de cuello. ¿Y por qué, doctor Morales? Porque tiene esto, diplopia altitudinal. Hay dos tipos de diplopia, la horizontal, en que uno ve a la izquierda y a la derecha, y la otra es la vertical. Y este chico, cuando yo le alcanzo una cartilla, comienza a hacer su cabecita así, tratando de buscar cómo enfoca y cómo no enfoca. Su ojito uno es como los automóviles, una luz para arriba y una luz para abajo, entonces el automóvil no viaja bien, ¿no es cierto? ¿Usted a dónde se va? Al mecánico. ¿Y qué hace el mecánico? Le baja un farito o le sube el otro. Entonces había que arreglar la diplopia. ¿Y qué pasa? El flujo sanguíneo que va por la arteria ingresa al tronco cerebral
Y en el tronco cerebral, entre el mesencéfalo y la protuberancia, hay un sistema, se llama lemnisco medial. Ese sistema neurológico o neuroanatómico, el lemnisco medial, controla la visión altitudinal y hace que nuestros ojos se acomoden y agarren la imagen de arriba para abajo y lo acomodan. Es el acomodador de la verticalidad de la visión de los dos ojos, porque cada ojo tiene su movimiento. Pero ¿y quién los hace que el movimiento no se pase más de la cuenta y que sean los dos parejos? Es el lemnisco medial. Y ese lemnisco medial está en el tronco cerebral, en la parte más alta del tronco, y está atrás. ¿Y quién lo irriga? La arteria basilar. ¿Y la arteria basilar de quién recibe la sangre? De la vertebral. Y si el cuello está fallado, la arteria también. Entonces le digo a la mamá, hay que arreglar ese cuellito. Doctor, pero usted me lo va a arreglar. Yo lo voy a arreglar. Usted tiene ventaja, le digo. Yo tengo 2 cursos de posgrado de neurooftalmología y yo lo puedo ayudar, porque le estoy haciendo un diagnóstico así de rápido y todavía no lo he llevado al niño al oftalmólogo. Le estoy haciendo un diagnóstico neurológico de su rendimiento, está desaprobando todos los cursos. Entonces le puse este collarín. Yo he inventado este collarín, es el collarín Morland. El año 87 para los niños inventamos este collarín graduable. Se saca el tornillo y se puede subir esta mitad, 1 centímetro, y se pone el tornillo aquí, se sube 1 centímetro y se pone el tornillo. Entonces cada mes esta inversión cervical va ganando curvatura. El primer mes lo usan las 24 horas, el segundo mes 12 horas por día, el tercer mes 8 horas por día y finalmente ustedes tienen un control, pues el cuellito se recupera. Ese niño el mes de noviembre dio exámenes 17, 18, 19, 20. Se arregló la libreta, ¿no? La mamá contenta, ¿no? La mamá contenta por 2 cosas. Primero por las notas y segundo porque su hijito ya había mejorado el cuello del problema. O sea, era un problema causal, ¿no? O sea, en neurología no debe buscarse cómo le doy un corticoide, no. ¿Cómo le arreglo la causa del problema? O sea, la causa del problema es la isquemia de tronco. O sea, ese niño, su diplopia fue un fenómeno isquémico de tronco cerebral. Y menos mal que no hizo un fenómeno hemorrágico, ¿no es cierto? Pero el dato es ese, ¿no? Entonces el diagnóstico tiene que ser precoz. Puede haber déficit muscular, parestesias o adormecimientos. Algunos relatan mareos, inestabilidad, dificultad para hablar. La inestabilidad, cuando son pacientes de 60 años, hay que ver con la dopamina. La falta de dopamina produce inestabilidad. Entonces yo he inventado un test para la dopamina. Yo hago el diagnóstico cuantitativo de la dopamina con un test que he diseñado porque yo salí de la Universidad de San Marcos con una tesis de neuroquímica cerebral. Mi tesis fue desbalance dopamina, acetilcolina en tronco cerebral. Y desde entonces yo estoy metido en la neuroquímica y he logrado hacer un test para diagnosticar cómo es la cantidad de dopamina que puede tener la paciente o el paciente en el cerebro. Entonces les hago un diagnóstico cuantitativo y ese test no lo tienen ni los norteamericanos, ni los europeos, ni los japoneses, ni los chinos. Es un test Made in Perú y es un test que yo se los entrego a todos. Lo he presentado en el Congreso de Psiconeuroinmunoendocrinología, en cuya directiva estuve alguna vez, y en el Congreso presenté el test para socializar, para que todos copien del test y lo puedan hacer también. Hay pacientes que tienen dificultad para hablar, para deglutir, y los que les falta la dopamina también tienen lo mismo, dificultad para deglutir, claro. Uno dice, yo voy a mandarlo al otorrino para que vea por qué no puede comer. De repente tiene un granuloma o tiene un tumor. Siempre se hace diagnóstico diferencial, ¿no? Pero si el paciente dice, doctor, hay días que como bien y hay días que no puedo pasar, no es tumor, pues, ¿no es cierto? Porque el tumor si aparece y a partir de ese momento ya no pasa nada, ¿no? Entonces hay que hacer la clínica. O dificultad para ver, ya les hice un ejemplo con ese niño que tenía diplopia.
¿Se puede hacer el ecodoppler carotidio? Claro, siempre uno sospecha, si no es problema del flujo secundario a la hipertensión con el fenómeno de Baylis, hay que sospechar de la carótida con engrosamiento por ateroma o fragmentos de grasa. La ecocardiografía es para usar el tromboembolismo, el ecocardiógrafo ha reemplazado al estetoscopio. Se les hace diagnóstico de arritmias, hay que buscar soplos. En el corazón rápido se puede hacer un Holter para arritmias, para ver si hay fibrilación auricular. El mapa es el monitoreo de presión arterial de 24 horas. Entonces al paciente se le pone un manguito de tensiómetro y cada 20 minutos infla el manguito y le toma la presión. Y en un chip se recoge la información de 24 horas y luego pasa eso a la computadora y se hace toda una gráfica de presión arterial 24 horas. Un abogado llegó al consultorio y me dice: doctor, tengo mareo. Yo me despierto con mareo y toda la mañana, todo el día estoy mareado. Entonces yo digo, está haciendo isquemia, pues, ¿no? Pasa algo. Y su presión arterial, yo mismo me controlo, doctor, me despierto, tomo desayuno, presión 12,8, al mediodía me tomo la presión 12,8, en la tarde a las 8 me recojo a mi casa 12,8. Yo soy normotenso, doctor. Ah, usted es normotenso, muy bien. Su bioquímica, mi colesterol normal, doctor. Ah, ya normal. Y estrés, no tengo estrés, doctor. Ah, ya no hay estrés. Y el apellido no es Liao, ni Jin, ni Chiao. Entonces no hay chinito de por medio. Ah, ya. Y voy investigando. El diagnóstico clínico manda. Si ustedes no hacen un diagnóstico clínico con los pacientes, no hay forma de ayudar al paciente. La conversa con el paciente dura 1 hora y media, 2 horas. La conversa, buscar datos, buscar información. Entonces al paciente le digo, ya, ¿sabe qué? Ese mareo que usted tiene es un fenómeno isquémico, pero vamos a investigar de dónde salió el fenómeno isquémico. Usted se va a hacer el mapa. ¿Y el mapa qué consiste, doctor? Le vamos a controlar la presión día y noche, las 24 horas. Pero yo soy normal, pues, doctor. No, vamos a controlar la presión. ¿Pero para qué, doctor? Usted me va a hacer gastar, porque el mapa yo no lo necesito. Yo soy normotenso y además yo soy abogado y tiene jurisprudencia y además soy asesor de Montesino. Ya, ¿sabe qué? Usted se hace el mapa. Es una orden. Bueno, me dijo, ya, porque usted me ordena, me voy a hacer. Se hizo el mapa. Oh, sorpresa. Cierra los ojos, agarra sueño, 170, 180, 160 de sistólica, todita la noche. Abre los ojos, 120, 120, 120. Ese paciente era hipertensión arterial nocturna. Entonces tuvimos que darle hipotensor en la noche, a las 11, ¿no? El micardis, ya toma usted a las 11 el hipotensor. Y luego, al tomar el hipotensor, el paciente se mejoró de inmediato, ¿no? A ver qué cosa es eso. Ya, entonces, decíamos, el mapeo es importante porque uno puede detectar también hipertensión arterial alta de noche, reflejo de Baylis, isquemia cerebral y al día siguiente paciente con mareo, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta también eso, la hipertensión nocturna. La angiografía digital está contraindicada meter catéter o hacer angiografía directa con aguja y meter contraste. Los contrastes pueden producir vasoconstricción, o sea, igual que el Baylis. Entonces al que tiene isquemia o hemorragia cerebral, tengo que pensar a quién le hago la arteriografía. Al que tiene hemorragia sí le hago cateterismo porque hay ruptura de vaso y de repente es un aneurisma, una malformación, sí lo cateterizo, sí le hago la angiografía, le pongo contraste, todo. Pero al isquémico no se me va a ocurrir hacer angiografía. No le voy a pedir angiografía digital ni resonancia magnética angiográfica, no le voy a pedir, tampoco lo voy a cateterizar, pues, ¿no es cierto? Está contraindicado, lo agravaría. En la primera hora entonces hay que hacer monitoreo de funciones vitales y una tomografía sin contraste, porque el contraste agrava el fenómeno isquémico.
El manejo del paciente con ACV está contra el reloj, o sea, ahí hay que hacer diagnóstico rápido y en la primera hora hay que hacer pues tratamiento inmediato. ¿Qué hace enfermería? Conecta una solución salina 9/1000, ¿no? Esa solución salina es ligeramente hipertónica y es ácida. Entonces hay que tener en cuenta de que no es normotónica o isotónica, sino ligeramente hipertónica. Hay que proteger la zona de penumbra cerebral. ¿Qué consiste? Es la zona entre la isquemia, que es un territorio del cerebro dañado, y el cerebro normal. Esa zona intermedia entre la zona de isquemia y la zona normal se llama penumbra. Algo así, entre la tierra y el mar, la playa, ¿no es cierto? Esa playa se llama penumbra. Cuando hay presión alta, la recomendación es bajar lento, despacio. Si el paciente tiene 210 de sistólica o 190, uno le pone un captopril debajo de la lengua y espera 10 minutos. En 10 minutos baja el 190 a 170 y estamos tranquilos. No me estoy apurando, no le pongo rapidito en 120. Y espero que el paciente se vaya compensando y haciendo su autorregulación cerebral. No es bueno bajar la presión súbitamente porque hay disregulación cerebral y hay edema cerebral de rebote. Los hipotensores se instalarán después. Cuando uno dice ya está 140 o 130 la sistólica, usted va a empezar a partir de mañana a tomar tal hipotensor. Y eso generalmente se hace con el cardiólogo. La hipertensión maligna es aquella de 220 para arriba. Un día yo llego a mi casa, soy estudiante de medicina, voy a la casa de mi abuelo, toco el timbre y me abre mi abuelo. Y me dice, ¿quién es usted? Abuelo, le digo, soy tu nieto. No te conozco. ¿Quién usted? ¿A quién viene a buscar usted? Me dice, mi abuelo. Yo soy estudiante de medicina. Y le digo, mi abuelo está haciendo isquemia cerebral, ¿no? Está en isquemia ahorita mi abuelo. A ver, abuelo, entra. Y yo tenía el tensiómetro. Así que le tomo la presión, 230 el abuelo de sistólica. 230. Entonces, en ese entonces, yo digo, yo no sabía mucho de medicina, le voy a dar un diurético. Y le di el diurético. Y comenzó a bajar la presión. Poquito a poco le bajó la presión. En ese entonces yo no sabía esta recomendación, sino que coincidió con un criterio clínico, ¿no? El criterio es, le voy a bajar la presión a mi abuelo, pero lentamente, ¿no? Así se me ocurrió, ¿no? De estudiante. Y comenzó a bajar la presión. Y cuando ya tenía presión 145, abre los ojos más claramente y me dice, ya veo mejor. Hola Edguitar, ¿cómo estás? ¿No? Ya, entonces, se puede usar ahora el captopril. Este captopril se puede fraccionar la tabletita de acuerdo a la edad. Si es un paciente joven, le doy media tabletita y si la presión está en 150, 160, le doy media tabletita. Si la presión está a 180, 190, le doy tableta completa, debajo de la lengua. Y en 10 minutos controlan la presión. La hipotensión es mala. Si uno tiene pacientes con isquemia por hipotensión, pacientes que tienen cifras por debajo del 120, ya estamos pensando ya que la presión está baja, pacientes que tienen 110, pacientes que tienen 80, 90. Pero hay pacientes de excepción. Yo tenía a mi abuelita de excepción en esto también. Le tomé la presión y tenía 9,5. Y estaba lúcida, estaba normal la abuelita. El día que tuvo 10, la llevé a la emergencia y en emergencia del 10 querían subirle al 14. Le digo, no le suban, ella es 9,5, ¿no? 8,5, su presión normal, la abuelita, 8,5. Y le querían en la emergencia a mis amigos del 10 que tenía, subirle a 13, 14.
Entonces hay pacientes en la curva de Gauss que se llama el de excepción, que tiene que conocer el médico tiene que ser preguntón. ¿Qué presión tenía usted antes? ¿Dónde le tomaron? ¿Quién le tomaron? ¿En qué brazo? Porque un brazo mide más alto que el otro. El derecho o el izquierdo tiene 120 y el otro tiene 110. Normal. O al revés. Este 120 y el otro 110. ¿Por qué? Las personas no nos hemos tomado la presión en los dos brazos. Yo les pregunto, ¿quién de ustedes se ha tomado la derecha y la izquierda y que me diga si esta derecha es más alta que la izquierda? Entonces nadie se mide así. Estamos obligados a medirnos porque en el hospital yo me mido la derecha por decirles 140 y en la izquierda soy 130. Voy al hospital y me miden en este brazo que tengo 150. Y si hubieran medido acá, tenía 140, normal. Pero si me miden acá 150, es que me dicen que está alta, ¿no es cierto? Entonces depende con qué brazo me controlo. Es importante eso. Y la otra es, si hay hipotensión, inmediatamente hay maniobras para subir la presión. O sea, la hipotensión puede subirse en 1 minuto. ¿Qué se hace? El paciente se agacha y pone su cabeza entre las 2 rodillas y abraza las rodillas. Y ustedes le dan 1 minuto. El paciente que está 9,8, después de esa maniobra, el paciente que viene con dolor de cabeza y mareo, está haciendo isquemia. Ustedes le controlan la presión 9,6, inmediatamente le dice, ¿sabe qué? Agáchese. Ahorita. ¿Me agacho? Sí, le acabo de tomar la presión sentado, usted tiene mareo y tiene presión baja. Y la paciente se agacha, pone la cabeza entre las 2 rodillas en 1 minuto y la presión inmediatamente 111, ¿no? O 110. Otra maniobra es echar a la persona y levantarle los pies. Otra maniobra es el vendaje. Se echa al paciente y se le pone venda elástica, se levanta el pie o la pierna y se le hace el vendaje de la punta del pie hasta la rodilla. Y en ese momentito sube la presión. Entonces, subir una presión baja es muy fácil. Y luego uno, después de esa maniobra, se busca un vaso de agua, le pone una pizca de sal y hace tomar sal, pues, ¿no es cierto? O le compran un cream cracker, una galletita salada. No debe usarse metamizol en hipotensos. El metamizol puede bajar la presión. Tampoco el nifedipino. Sí puede usarse una aspirina, sí. Pero si el paciente va a hacerse trombolisis, no debe ir acompañado de la aspirina. La aspirina se da cuando no se hace trombolisis, que vamos a ver. El semi-Fowler, la posición semisentada, mejora el flujo sanguíneo cerebral, ¿no? La hipertensión endocraniana y las neumonías. No hay probada eficacia usando corticoide, dexametasona. La furosemida, como tratamiento de soporte, no se indica. En una emergencia se puede usar porque uno no tiene el otro hipotensor. No tengo captopril, tengo furosemida, le pongo la furosemida mientras me consigo el captopril. No se usa el manitol. El edema cerebral no es muy intenso en la isquemia. La isquemia es un fenómeno local de déficit de irrigación. Entonces, edema en el cerebro no existe. Entonces, bajar con manitol el edema cerebral no hay mucha eficacia. La hiperventilación dura el beneficio 6 horas. Después, ustedes pueden con el ambú ventilar al paciente y no sirve para nada, están perdiendo tiempo. El oxígeno rutinario nasal tiene que ser con máscara. Si solamente le ponen los tubitos en la nariz, no sirve para nada. La hipotermia controlada solo reduce el consumo de oxígeno. O sea, la hipotermia es benéfico para la zona local para mejorar el consumo de oxígeno. Y por supuesto, en isquemias muy grandes, la cirugía descompresiva, cuando se hace descompresiva en isquemias o accidentes cerebrovasculares con infarto cerebral importante de medio cerebro, entonces sí, pues puede hacerse cirugía descompresiva. Estamos hablando ya de las cosas muy raras. Si en el Revalliati se hizo una operación de cirugía descompresiva en los últimos 50 años, de repente que hay un caso, ¿no? En adultos, porque en niños no hemos hecho en ninguno. Pero es raro. Agrava el pronóstico de la isquemia cerebral la fiebre y especialmente la hiponatremia. Todo paciente que llega a una emergencia se hace electrolitos.
Los electrolitos deben ser hechos de rutina, así como hacen hemograma y hemoglobina para ver si está anémico, inmediatamente cloro, sodio, potasio, inmediatamente urea para ver cómo está el riñón, creatinina para ver cómo está el riñón, ¿no? Y ya después le hago, pues, si necesito radiografía de pulmón o le hago radiografía de cuello, pero al principio termómetro, pues, ¿no es cierto? Ahora ya tenemos termómetro de pistola. O sea, antes había, hasta hace poco, termómetros de oído, ¿no es cierto? Ahora ya hay de pistola, ¿saben o no? ¿Ah? En la frente se apunta acá y plic, y ya está la temperatura, ¿no? O sea, a 4 o 5 centímetros de la frente. Entonces, ya nos hemos modernizado y es facilito hacer uso de un termómetro que antes era invasivo, había que poner el termómetro debajo de la lengua y al siguiente paciente le poníamos el mismo termómetro. ¡Qué bonito!, ¿no? Ya, ni lo limpiamos. Ya. Las hiperglicemias también son graves, ¿no? Pacientes diabéticos hay que tener mucho cuidado y hay que corregirlo si es necesario con la insulina. Los tratamientos antes de las 3 horas debe ser o se puede hacer con fibrinolisis y trombolisis. Antes de las 3 horas. Después ya no se recomienda. Pero ahora les voy a demostrar que la fibrinolisis es para evitar que se forme un trombo, o sea, evitar que la fibrina haga su trabajo de la coagulación. Mientras que la trombolisis es ya disolver el coágulo que está hecho, ¿no? Ya se formó el coágulo, entonces ya estamos en trombolisis, ¿no? Se usan agentes antitrombóticos como la uroquinasa, pero es cuando uno ya le hace una arteriografía al paciente con ACV hemorrágico o le hace una angioresonancia a los pacientes que tienen isquemia. Pero hacer el seguimiento del trombo es bien difícil, ¿no? Uno hace diagnóstico clínico, dice, paciente con hemiplegia debe tener trombosis de arteria cerebral media, entonces le hago la trombolisis, así es, ¿no? Pero hacerle el examen, ya dijimos, al isquémico, no se me va a ocurrir hacerle pues sustancia de contraste, no le puedo cateterizar y hacer muchas maniobras al isquémico. Hay agentes fibrinolíticos y antitrombóticos, ¿no?, que están indicados en aquellos pacientes que tienen el ACV o que pueden tener embolias pulmonares, isquemias agudas en extremidades, trombosis venosa profunda, embolia renal, infarto de miocardio. El objetivo del tratamiento es la recanalización endovascular y mejorar la presión de perfusión, el flujo de la sangre en las arterias, ¿no? El fármaco que más se usa es la uroquinasa, ¿no? Este producto se puede usar también como activador tisular del plasminógeno recombinante, le dicen así en inglés. La dosis de 0.9 por kilo endovenoso se hace 10% en bolo y el resto en 1 hora. O sea, lentamente en 1 hora. Estamos haciendo gotear en Volutrol, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa? Con estos trombolíticos la mortalidad sigue siendo lo mismo, no disminuye. Pues dije, le vamos a hacer uso de los trombolíticos. ¿Y cómo es la mortalidad? Es la misma. Entonces van a ustedes preguntar, ¿y para qué le hacemos? ¿No? Es para la psicología de la enfermera y de la familia, para que la enfermera crea que estamos haciendo un trabajo súper y la familia también se la crea, ¿no? Entonces, ¿vamos a hacer uso de los trombolíticos? No, mejor ser sinceros, ¿no? Si la mortalidad es la misma, ¿no? Pero la gente dice, ¿no? Oye, el doctor no le hizo nada, la enfermera solamente le puso suero y no se movieron, no le pusieron ni corticoide ni manitol, y la gente se mete al internet y pregunta, investiga y sí, pues hacen cuestionamiento de nuestro trabajo y el que pisa palito está mal, pues, ¿no es cierto? Le comienzan a poner fármacos que no necesitan, ¿no? Es como al paciente con traumatismo encéfalo-craneano le van poniendo dexametasona. ¿Y para qué sirve la dexametasona? No sirve para nada, pero están haciendo psicoterapia a la familia, a la enfermera se siente útil porque está poniendo un fármaco, ¿no? Entonces así no, pues, ¿no?
Sucede que los pacientes a quienes se les ha hecho tratamiento trombolítico han tenido ACV por segunda vez con una frecuencia de 10 veces más que el grupo que no se le puso el trombolítico. Entonces no solamente hemos fallado en darle un trombolítico para tratamiento, sino que hemos agravado su pronóstico. Sucede que 10 veces es más frecuente tener un segundo cuadro de isquemia. Entonces, por ahí no va, ¿no? Por ahí no va. Hay un cuestionamiento muy serio en eso. Por eso es que se dice no hay que usar la heparina, ¿no? No usar anticonvulsivantes profilácticos. La gente digo a los médicos y enfermeras, nos hemos acostumbrado, ponle Epamin. ¿A cuál doctor? Al paciente que ha hecho isquemia para que no tenga la epilepsia. ¿Y de cuándo acá hay que usar Epamin para no tener? Es como si dijera, dele antitusígeno, ¿no? ¿Para qué, doctor? Porque le podría venir la tos. Así no puede ser, ¿no es cierto? Es primero yo escucho al paciente toser y le doy el antitusígeno. Le veo al paciente que hace la crisis convulsiva, le doy el anticonvulsivante. Pero si no la hace, no tengo obligación ni deber de ponerle. Entonces, eso es bien claro. No debe usarse anticonvulsivantes profilácticos. Los neuroprotectores están en discusión. El sulfato de magnesio, la somacina, el nimodipino. Nosotros decimos o hemos usado la somacina hace ya 30 años cuando yo estaba todavía más joven y nos hacían la propaganda los propagandistas médicos. Doctor, acá tiene usted la somacina y la somacina mejora la microcirculación cerebral y se las habíamos creído, ¿no? Y le dábamos a paciente la somacina. Entonces, ¿qué pasó? Revisando la información, porque los que producen el fármaco no le dicen a usted la verdad, le cuentan parcialmente la verdad. Le dicen, es un neuroprotector cerebral que mejora la función cognitiva del paciente, le ponen así en letreritas chiquitas. Y nosotros bien creídos, ¿no? Cuando hicimos la investigación, ¿qué pasa? La somacina lo único que hace es que usted está un poquito más despiertito, ¿no? Dice algo así como que usted está un poquito somnoliento, le dan la somacina y usted abre un poquito más grande su ojito. Nada más, ¿no? ¿Y eso cómo se puede conseguir? Con un pellizco, ¿no? Usted lo pellizca y la gente abre su ojito, pues. ¿Y para qué necesita somacina? No necesita somacina, ¿no? ¿Qué necesitaba? Un estímulo externo. Entonces aprendimos a palmotear al paciente, pues no. Oye, viejito, ¿cómo estás? A moverlo, ¿no? A ponerle el dedo aquí para que se mueva, pues no. Y esa es somacina, pues, ¿no? Igual, el nimodipino. El nimodipino, para que haga efecto, hay que ponerle 10 ampolletas en un frasco para ver si el paciente abre un poquito más los ojitos. ¿Qué dice el nimodipino? Que hace que las arterias, esas arterias de fideo cabello de ángel, se convierten en fideo tallarín. No, no hay ningún nimodipino que me pueda engrosar la arteria. Ese es un cuento, no digo cuento chino, pero eso es un cuento de que la arteria se va a engrosar. Es un cuento que le ponen en la propaganda, ¿no? Es un vasodilatador, le ponen, ¿no? Y no va a poder dilatar nada porque estoy estructuralmente hecho o fabricado con vaso delgado. No hay forma de dilatar el vaso del cerebro. Además que el vaso cerebral no tiene la íntima. Y además el vaso cerebral no tiene sistema simpático. El sistema simpático viene del cráneo para abajo. Donde yo puedo dilatar es la carótida, pero del globus carotídeo para adentro no hay nada que hacer. No se dilata nada. Y cuando los propagandistas van a mi consultorio con el vasodilatador, rebotan del consultorio y no vuelven nunca más, porque yo les explico la anatomía del cerebro. Yo he sido profesor de anatomía en San Marcos, desde 4º año de medicina. Y he sido profesor de neurología, de neuropsicología y de neurocirugía. Y ningún propagandista médico va a mi consultorio porque ya media vuelta. Bien explicadito, ¿no? Entonces a mí no me van a vender nimodipino. Menos una tabletita, ¿no? Y cuando se ha usado en dosis grande, dicen que el paciente abrió un poquito más los ojitos. Oiga, no le van a poner 10 ampollas de nimodipino endovenoso si el pellizcón hace lo mismo. ¿No es cierto? Ya bien clarito.
El tratamiento antes de las 24 horas, hay que hospitalizar al paciente que hace un ACV isquémico importante, monitorear, hacer oximetría, cuidar la dieta, la hidratación, el balance hídrico, control de electrolitos, cuidar el sodio, cuidar de la glucosa. Evaluar el riesgo de las recaídas. 2 episodios de ACV isquémico, el tercero ya no es isquémico, ya es hemorrágico. Entonces en la anamnesis uno le pregunta al paciente, oiga, ¿usted tiene adormecimiento y déficit del brazo derecho? Sí, doctor. ¿Es la primera vez? Sí, doctor. Ah, ya, entonces estoy más tranquilo. Si me dicen, es la segunda vez que me pasa, la tercera, la que viene, ya va a ser hemorrágico. Y al otro lado, o sea, si él tiene déficit de su brazo derecho, el déficit, la lesión está en el cerebro izquierdo. ¿Qué cosa va a venir? Va a venir una hemiplegia izquierda por hemorragia derecha. Entonces le voy a mandar a su casa así de facilito, ya no, ya. 2 veces ACV isquémico, ya tengo que mandarlo al paciente a su casa bien protegido con llave de seguridad. ¿Cuál es la llave de seguridad? Nunca hipertensión arterial, ¿no es cierto? Esa es la llave de seguridad, porque la hipertensión produce el ACV, ¿no es cierto? Entonces nunca hipertenso. Entonces, oiga, la relación sexual con cuidado, porque sube la presión. Usted, a partir de hoy, chao plátano, ¿qué más? Chao queso, ¿qué más? Chao cerveza, así, chao, ¿no? En mi casa nunca ha entrado una botella de cerveza, nunca, ni con mi padre ni conmigo, así nunca ha entrado ninguna cerveza, ni guaraná que se parece. Solo ha entrado vino, ¿no? Y ha entrado en damajuana, en botellita, en lo que sea, pero solo vino, ¿no? Pero nunca cerveza, así como familia, ¿no? No hemos pisado palito de la propaganda. El riesgo de otro infarto o de otra isquemia grave, porque la isquemia cuando ya lesiona un poquito más fuerte se llama infarto. Esa isquemia a los 2 días es del 2 al 5% de posibilidad. O sea, esa segunda isquemia puede venir, entonces hay que cuidar al paciente rapidito, diagnóstico precoz y evitar que tenga otra isquemia. 2 a 5% pueden presentar el segundo. El tratamiento antes de las 48 horas, la aspirina, o si no hay aspirina, el clopidogrel y la posición semi-Fowler, tanto en el hospital como después en su casa. La aspirina de 100 miligramos, cada 8 horas como un tratamiento de urgencia. Se hizo un estudio en Japón de la aspirina. A los pacientes les dieron 600 miligramos, a otro grupo les dieron 500, a otro grupo 400, a otro grupo 100 y a otro grupo 50. Y la conclusión es que los 5 grupos fueron bien y de igual. O sea, los que tomaron 600 hicieron tan buena evolución como que los que tomaron 50 miligramos por día, ¿no? O cada 12. El TM de la aspirina, o sea, la concentración sanguínea y la depuración de la aspirina es en 10 horas. De tal manera que si ustedes le dan a un paciente 50 miligramos de aspirina, le va a durar 10 horas. Y si le dan 600, ¿cuántas horas durará? ¿Ah? Igual 10 horas, ¿no es cierto? Entonces, les damos 50-50 y van bien. Y en los casos urgentes, 50-50-50 3 veces al día y van bien. Van igual que los de 600 o 500 o 300, ¿no es cierto? Pero les hemos garantizado la no gastritis, ¿no? O sea, con 50. La aspirina, el primer producto que se envasó fue ese en Alemania. Estamos hablando de 1897. Es la droga más notable de la historia que se vende sin receta médica. Es un over the counter. Encontraron los franceses y alemanes en Irak, que ha sido bombardeada por Estados Unidos. Ahí existía una cultura sumeria, 2000 años antes de Cristo. Y allí en una vasija encontraron hojas de sauce. La misma vasija fue encontrada en Caral, y en Caral también había hojas de sauce. ¿Qué significa? Que la hoja de sauce, así como la hoja de coca, tenía propiedades farmacológicas que los antiguos, tanto de Irak, los sumerios, y tanto los de Caral en Perú, lo usaban contra la fiebre y el dolor.
¿Cómo se supo eso? En Irak, al conseguir la hoja de sauce, encontraron tablillas. Estas son tablillas, ¿no? Las tablillas son pequeñas. Cuando yo estuve en el Museo de Londres, hay un museo de Londres donde hay antigüedades. En el Museo de Londres yo he visto las tablillas, los he agarrado las tablillas, ¿no? Estas tablillas están hechas con un palito. Imagínense ustedes el carrizo, y con cuchillo el carrizo seco, ustedes lo cortan así vertical, en cruz, en otra, le hacen palitos. Algunos hacen palitos para anticucho, pero esos palitos, si ustedes lo ven en la parte superior, es un triángulo, ¿no? Es un triángulo. Y con ese palito en la arcilla hacían la huella, o sea, con el palito así. Entonces ustedes ven ancho aquí, delgado acá, ¿no? Ven ancho aquí, delgado acá, ve ancho aquí, delgado acá. Ese es el palito, ¿no? Ese palito cortado de carrizo. Allá en Irak, ¿cómo se llamará? No sé, o en esa zona de Sumeria. Pero tienen, por ejemplo, arriba dice cabeza, ahí dice mano, acá dice golondrina, acá dice cebada, ¿no? ¿Estamos? ¿Había isquemia en Irak? Sí había isquemia, pues tomaban cebada, ¿no? El sauce. Este sauce en 1763 fue evaluada por un vicario inglés que hizo la primera descripción de los efectos del sauce y mandó una carta a la Real Sociedad de Londres. Decía, beber 1 gramo de corteza pulverizada y diluida en agua para combatir la fiebre. Apareció la salicina del sauce. Leroux, un francés, consigue aislar el compuesto del ácido salicílico, la salicina. Y el químico alemán Buchner le pone el nombre de salicina. Esta salicina o ácido salicílico era consumido por el papá de Hoffmann. Henry Hoffmann es un estudiante de la Universidad de Múnich en Alemania y su papá anda tomando salicina porque tiene artritis reumatoidea. Y Aparia, un químico italiano en la Universidad de Sorbona, desdobla y oxida la salicina o consigue el ácido salicílico puro, ¿no? Este ácido salicílico era consumido por la gente que tenía artritis reumatoide o que tenía dolor. Y en Alemania se perfecciona la síntesis del ácido salicílico o la salicina, pero hay grandes efectos colaterales. Uno de ellos es la gastritis. Felix Hoffmann, que es estudiante de la Universidad de Múnich, está estudiando química, a los 3 años de egresado, busca la manera de anular los efectos colaterales y añade de modo casual el acetil al grupo fenólico del ácido salicílico. Fue una casualidad, porque podía haber agregado otro compuesto, pero por accidente le puso un compuesto y obtuvo otro, que se llama el ácido acetil salicílico, o sea, acetila el ácido salicílico, acetila la salicina. Esta acetilación se produjo en 1897 y el trabajo lo hizo en el sótano de la fábrica de tintes Roche, o sea, era de la Bayer. Y esta Bayer era una empresa que vendía tintes y el sótano fue usado por Hoffmann para hacer la investigación. Entonces a unos ratones les daba por vía oral la salicina y al otro ratón le daba el ácido acetil salicílico, el acetilado. Cuando disecaba el estómago de uno, estaba una gastritis, y disecó el estómago del otro y no había gastritis. Llamó a su papá y le dijo: papá, vas a tomar este ácido acetil salicílico. Cuando el papá se convirtió en laboratorio, en un animal de experimentación, entre comillas, y el papá toma el ácido acetil salicílico, le dijo: hijo, ya no tengo el dolor de estómago que tenía tomando la salicina. Y entonces ahí se comprueba que la droga esta que había fabricado de casualidad Hoffmann era la famosa aspirina. Entonces la fábrica Bayer
busca el nombre. ¿Qué nombre le vamos a poner al ácido acetil salicílico? A, porque es acetil. Spi, porque pertenece a la familia Spirea, o sea, la familia del sauce. In, porque en Alemania a todo remedio le añadían la palabra in, el sufijo. Entonces, aspirin era el producto. Esta es la foto del primer frasco, aspirin. Con el tiempo le pusieron aspirina, ¿no? En la comercialización salió después la aspirina. Esa es la foto de la primera producción de la aspirina de la fábrica alemana de la Bayer. Hay 4 tipos de aspirina: la aspirina común, la aspirina soluble, la aspirina con capa entérica y la aspirina de liberación modificada. Y las 4 producen la misma gastritis. O sea que ustedes dicen, la con cubierta entérica, la aspirina con capa entérica, el caramelito me va a proteger. Mentira. Esa es una mentira tecnológica de los vendedores que le ponen un precio adicional, acaramelan la aspirina y le producen la misma gastritis. Pero le han vendido más caro la aspirina. Entonces no se compren la aspirina con cubierta entérica. Compren la aspirina común y corriente que va a producir lo mismo. ¿Estamos? Ya, entonces, otro elemento de publicidad y propaganda que no debemos pisar, palito. ¿Listo? De acá van a salir ustedes expertas en comprar aspirina. Entonces, la aspirina común se absorbe lento, produce hemorragia el doble que la aspirina soluble. La aspirina soluble se absorbe más rápido, ¿no? Y produce la mitad de hemorragia oculta que la aspirina común, pero sí afecta, pues, ¿no? Un poquito más, un poquito menos, pero sigue afectando el estómago, ¿no? Dice un poquito más de hemorragia y el otro un poquito menos, ¿no? Aspirina con capa entérica libera su contenido en el duodeno, el mismo riesgo de hemorragia oculta que la aspirina común, ¿no? O sea, la entérica no funcionó para nada, ¿no? Y la liberación modificada también, ¿no? Está con cobertura de polímero, tiene liberación gradual de su contenido y está disponible solo en el Reino Unido, en la Union Kingston. La aspirina tiene que ver con la prostaglandina. En 1961, John Bane, que es un cirujano de Inglaterra, demostró que la aspirina disminuye las prostaglandinas en la médula espinal, ¿no? Este mediador químico de las prostaglandinas son las que producen y facilitan el dolor. Pero cuando la aspirina reduce en la acetilsintetasa la disminución de la prostaglandina, baja el dolor. ¿Dónde se produce eso? En la médula espinal. Allí donde está la flecha. La médula espinal, aquí es adelante, este es atrás. Acá están los cuernos posteriores sensitivos, este es el área motora, acá está la motricidad, el área motora del lado derecho, el área motora del lado izquierdo, y acá en esta zona trabaja la aspirina. Y la aspirina inhibe la ciclooxigenasa allí y disminuye la disminución de la prostaglandina, que es el neurotransmisor del dolor. Le dieron premio Nobel a John Bane y la reina le puso la espada en el hombro y le nombró Sir John Bane. Entonces la aspirina a 3 horas trabaja en el endotelio. Acuérdense, el reflejo de Baylis hace que el diámetro se reduce, ¿no es cierto? Entonces había que mejorar el diámetro también, ¿no? O sea, hacer que las arterias aumenten su diámetro para mejorar el flujo. Entonces había que reducir la prostaciclina. La aspirina trabaja con la ciclooxigenasa, disminuye la ciclooxigenasa y por consiguiente disminuye la prostaglandina. Entonces, al inhibir la ciclooxigenasa, esta enzima, ¿no?, reduce la producción de la prostaglandina y el tromboxano. Y el tromboxano, ¿qué cosa hace? Reduce el calibre. Al inhibir al tromboxano ya no hay reducción de calibre y el calibre mejora, ¿no? O sea, el fenómeno es, si el tromboxano hace que el calibre reduce y elimino el tromboxano con la aspirina, entonces el calibre no se va a reducir. Y ese es el mecanismo de acción de la aspirina para proteger la isquemia cerebral.
En las plaquetas también trabaja la aspirina, reduce la formación del tromboxano A2, que es un potente vasoconstrictor. O sea, aquí está trabajando el tromboxano. Con la aspirina reduzco el tromboxano, entonces mi arteria se queda mejor, ¿no? También la aspirina tiene 11 funciones, ¿no? Es anticilindroma, anticáncer de colon, es antirreumática, antiflogístico, antifebril, es antiagregante plaquetario, mejora el flujo de circulación, evita la vasoconstricción, y la aspirina evita la isquemia cardíaca, evita la isquemia cerebral, evita el infarto cardíaco, el infarto cerebral, y es analgésico, pues, ¿no? O sea que la aspirina tiene 11 propiedades. O sea, es una droga bendita. Ya hicieron la evaluación en Harvard contra los ataques isquémicos. Ahí yo he puesto 8 efectos de aspirina, pero no he puesto acá los otros efectos que le he mencionado: antiinflamatorio, febrífugo, disminuye la trombosis, prolonga tiempo de hemorragia, antiagregante plaquetario, anticilindroma, anticáncer de colon. La isquemia cerebral es irreversible después de algunas horas. O sea, se puede haber un ACV isquémico grave evolutivo, al cual no se debe llegar. Los tratamientos son más eficaces en la medida que se inician precozmente. El evolutivo tiene complicaciones, sí, hay que evitar las complicaciones: el edema, la hemorragia, la hemiplegia, las afasias, la epilepsia, la hiponatremia. Todo eso hay que evitar con el tratamiento que se haga de rápido. Y el octavo día hay riesgo de otro infarto. Al octavo día puede tener paciente hasta 9% de infarto. Ahí puede darse un error de confundir un nuevo infarto con hemorragias pequeñas. El tomógrafo y la resonancia magnética nos ayudarían en eso. La resonancia es eficaz después del octavo día para discriminar un infarto y una hemorragia. Se puede hacer la resonancia magnética con mayor sensibilidad después del octavo día. Algo así como que si le indico al quinto día, no me es útil la resonancia magnética, ¿no? La espectroscopía también se puede hacer, ven arriba, la espectroscopía típica de una isquemia. La resonancia es superior a la tomografía en el ACV agudo, si se pide difusión y T2 de gradiente. La angioten aportan estudio vascular y adicional, y el tratamiento del 10º día es con aspirina. No. Si no se tiene aspirina, se usa el clopidogrel, se puede usar dipiridamol, silostazol, pero la que más se usa es la aspirina, ¿no? Por lo menos 14 días. Para el alta del paciente hay que darle hipotensores con diuréticos, las estatinas para chequear colesterol si es que la tiene alto, endarectomías carotídeas si la cirugía tiene complicadas las arterias, hace cirugía arterial. Hay que evitar que haya otro riesgo de infarto, porque a los 30 días el riesgo ya subió a 7% y a los 3 meses puede tener 14% de repetición. La incidencia anual es alta, ¿no? En personas, 25.000 tendrán ACV recurrente en los próximos años, 20.000 en el mundo tendrán un primer ACV, 6.000 morirán por ACV, 3.600 quedarían discapacitados y dependientes. Y ahí nos quedamos. Buen día.